Continuaremos hablando sobre la diarrea neonatal. En este caso vamos a hacer foco sobre la salmonelosis, sobre la coccidiosis y sobre la criptosporidiosis. Siempre tenemos que tener en cuenta que, aunque nosotros estamos separando un poco las enfermedades como para describirlas de mejor modo, muchas veces estas enfermedades sobre el animal se presentan de manera asociada. Entonces, esa es la visión que no debemos dejar de lado y que siempre tenemos que considerar tanto sea para la prevención como para el tratamiento. Bien, vamos a avanzar con lo que es la salmonelosis del bovino. La salmonelosis es una enfermedad muy importante que causa diarreas y otros síndromes en varios agentes, más que varios agentes, en varios tipos de animales, y el bovino no escapa a eso. Dentro de las salmonelas que afectan al bovino, la que principalmente se ha aislado es Salmonella dublin, que es una especie que está adaptada al bovino. También puede llegar a generar problemas en pequeños rumiantes, y Salmonella typhimurium. En sí, la salmonelosis se puede presentar, como decíamos, de distintas formas clínicas. Dentro de las formas clínicas, algunas son semejantes a otras enfermedades que ya describimos, por ejemplo la septicemia por Escherichia coli, y en este caso la presentación septicémica de Salmonella es muy similar a la descripción que hicimos para Escherichia coli. Afecta generalmente también a animales jóvenes de poquitos días de vida. Normalmente se da más severamente en animales que tienen falla en la transferencia pasiva de inmunidad, o sea que tuvieron un mal calostrado. Normalmente los signos clínicos a veces no son visibles, o en el caso donde aparecen los signos clínicos también son inespecíficos. Pueden ir desde signología cardiorrespiratoria, temblores musculares. Es raro que se presente diarrea, y lo más común es que uno encuentre los animales con una presentación de tipo muerte súbita. Todos los comentarios que hicimos en el momento que hablamos de septicemia por Escherichia coli o colisepticemia caben para la septicemia por salmonela. O sea que las mismas muestras debieran tomarse de la necropsia, el mismo procedimiento para el diagnóstico que hicimos mención en su momento. Quizá la forma que más importancia tiene en esta parte que venimos describiendo y hablando lo que es la diarrea neonatal es la presentación de enteritis aguda. La enteritis aguda normalmente se da, como bien dice la palabra, de un modo agudo, con un cuadro de diarrea que en general suele ser bastante importante, grave. La diarrea de salmonela puede presentar distintas características, pero algunas de las características quizás más propias o más sugestivas de la presencia de salmonelosis pueden llegar a ser la presencia de sangre mezclada con restos de mucosa en la materia fecal. Normalmente se presenta después de la primera semana de vida y hasta más o menos las 25-30 días de vida, o sea, todo lo que es la etapa de la diarrea neonatal propiamente dicha por definición. La enteritis crónica normalmente tiene signos menos llamativos, se da principalmente en animales de mayor edad, puede ser en la recría o animales adultos. El cuadro entérico se caracteriza por una diarrea, como bien dice la palabra, que aparece y desaparece, que no es permanente, que el animal no gana peso como debiera, puede presentar mala condición corporal, alteraciones del pelaje, y en esos casos uno podría llegar a sospechar de una salmonelosis de tipo crónica. Incluso en algunas presentaciones las vacas preñadas hasta podrían abortar, pero son situaciones bastante poco frecuentes. Volviendo a lo que es la enteritis aguda, que es la principal presentación dentro de los primeros 30 o 40 días de vida, vamos a ver que incluso animales que padecen esta forma entérica en algunos momentos también pueden combinarse y sufrir un cuadro de septicemia. O sea que la forma septicémica y la enteritis aguda en algunos animales pueden verse las dos presentaciones juntas. Estas bacterias tienen varios factores de virulencia que hacen que sean realmente patógenas. La presencia de
citotoxinas, tienen fimbrias para poder adherirse, endotoxinas, enterotoxinas y la presencia de plásmidos. O sea, todos estos factores hacen a la patogenicidad de estos agentes. En sí vamos a ver que la puerta de entrada de la salmonela a los terneros es vía oral, ¿cierto? La salmonela está presente en la materia fecal de animales que son eliminadores y los terneros la ingieren con el alimento. En general prosigue el recorrido del tubo digestivo, va por el esófago y pasa lo que es el abomaso, primero el rumen y después el abomaso. En los terneros jóvenes, las características fisiológicas propias del ternero de escasa edad, que como hicimos mención en un momento, están preparadas para evitar la digestión de las proteínas, para que pueda aprovechar realmente lo que son los anticuerpos, y todo ese sistema digestivo tiene que ir adaptándose con el correr de los días y de las semanas hacia la vida adulta, se va modificando. En general, el pH del abomaso es un poco menos ácido de lo que ocurre o de lo que contienen los animales adultos. Entonces, en un animal adulto bien nutrido, el pH del abomaso es la primera barrera de defensa contra la salmonela. La salmonela, la gran cantidad de salmonelas que llegan al abomaso, son eliminadas por el pH ácido. Como el ternero no tiene un pH tan ácido en el abomaso, muchas de las salmonelas que transitan por este lugar suelen sortear el abomaso sin morir y pueden llegar a alcanzar el intestino, que como estamos viendo es el lugar donde normalmente penetran al organismo. Una vez que estas bacterias llegan a la última porción del intestino, o sea que en las porciones del ilion principalmente, que es donde va a ingresar, lo que va a ocurrir es que normalmente se adhieren a la mucosa y una vez que se empiezan a adherir son capaces de penetrar en el interior de las células. En algunos casos pueden llegar hasta ser fagocitadas y vivir dentro de las células macrofágicas, o sea, evitar la unión del fagosoma con el lisosoma. Entonces pueden vivir y hasta multiplicarse y en algunos casos también hasta matar a la célula macrofágica. Y también podemos encontrarlas en estadio libre dentro de la mucosa. En este sitio se genera una reacción inflamatoria muy importante, hay una marcada atracción de neutrófilos, entonces se genera una inflamación severa en la mucosa y esta inflamación genera un aumento de la permeabilidad vascular y empieza a haber exudación de líquidos, fluidos, electrolitos, a veces sangre e incluso cuando se adhiere a la mucosa y esto sumado a la llegada de los neutrófilos genera necrosis de la mucosa. Entonces empieza a haber desprendimiento a veces de segmentos o partes de mucosa hacia el lumen y eso se ve en la eliminación junto con la materia fecal. Estas bacterias normalmente desde la mucosa colonizan los linfonodos mesentéricos, llegan a los linfonodos regionales y muchas veces se detienen o se acantonan en estos linfonodos. En algunos casos más graves, donde la bacteria hace septicemia, alcanza o sortea lo que son los linfonodos regionales y va por la linfa hasta el conducto torácico. Y desde ahí alcanza después la distribución o la circulación sanguínea y se empieza a distribuir a distintos tejidos y aparece un cuadro de sepsis. Cuando se da todo este proceso dentro de la mucosa es el momento donde uno puede observar la eliminación de la materia fecal diarreica cargada de salmonelas y esa es la fuente de infección para los terneros que son compañeros o para el ambiente. En general estas bacterias duran muchísimo tiempo en el ambiente, son capaces de vivir varios meses, por ejemplo en las heces bovinas, se han descrito más de 6 meses, en el suelo hasta 40 días, en las pasturas 120 días, en el agua corriente, en el agua estancada, en el suelo abonado con materia fecal, por ejemplo, en los alimentos, o sea, muchos tipos de sustratos le sirven a la bacteria para permanecer viable
y actuar como una fuente de transmisión. Hay que considerar que en muchos casos hay animales que son portadores asintomáticos de salmonela. Entonces, eliminan salmonelas con las heces y esas salmonelas afectan a otros animales del mismo rodeo. Hay una condición muy particular que, si bien se ve con muchas enfermedades, con la salmonelosis es bastante marcado, y es que los animales que están estresados, que son inmunodeficientes, que están mal alimentados, mal nutridos o bajo alguna condición fisiológica en particular, son muchísimo más susceptibles a padecer una forma clínica que aquellos animales que están bien nutridos o no están estresados. Entonces, en esta enfermedad el estrés juega un factor fundamental para que se desencadenen las formas clínicas. Vamos a ver que esto también tiene importancia, hago un paréntesis, tiene importancia en el diagnóstico. Vamos a ver que a veces hay animales que tienen salmonelas alojadas en los linfonodos, pero no tienen ningún tipo de manifestación clínica. Entonces, si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, el diagnóstico de una salmonela a partir de un aislamiento de un animal, tenemos que confrontar eso con la presencia de lesiones macroscópicas o histopatológicas, porque el aislamiento solo no nos define que el cuadro o que el problema haya sido la salmonela. ¿Se entiende? Por esto que les vengo diciendo que hay animales que son portadores asintomáticos. Los cuadros de enteritis aguda se caracterizan propiamente por eso, ¿no? Por una lesión que afecta principalmente a la porción terminal del intestino delgado, pero que puede extenderse también hacia el colon. En general es una enteritis fibrino-necrótica la lesión, y esto recuérdenlo, siempre que hablamos de salmonela con su presentación entérica aguda, normalmente lo definimos la lesión como una enteritis fibrino-necrótica grave, que muchas veces deja desprender membranas de la mucosa, o sea, se desprende parte de la mucosa, se empieza a mezclar con el contenido y empieza a haber una exudación de fibrina por la lesión severa de la mucosa intestinal, y esa fibrina empieza a polimerizarse y formar como unas membranas que van cubriendo todo el intestino y copian la forma del tubo digestivo. Eso se llama pseudomembranas y es una lesión muy severa que se puede ver en una necropsia de un animal que muere por una salmonelosis aguda entérica, o incluso podemos encontrar estos restos de mucosa de membrana, que es fibrina, y mezclado con restos de sangre y materia fecal. En algunos casos también, como decíamos, estas bacterias pueden hacer septicemia, y las lesiones, si recordarán, ya habíamos nombrado en el caso de la Escherichia coli septicémica, en este caso sí es evidente una esplenomegalia. Entonces, si observan el vaso lo van a ver agrandado, van a ver que sobre las serosas hay hemorragias petequiales, e incluso dentro de la cavidad abdominal hay un poco de colecta medio cero sanguinolenta. Esto en un animal joven con un cuadro de diarrea asociado o sin diarrea debiera ser un diagnóstico presuntivo de salmonelosis septicémica. Aquí vemos más detalle el vaso una vez que fue sacado del cadáver. Normalmente no manifiesta más lesión que un aumento de tamaño, o a veces se pueden ver hemorragias subcapsulares. Eso es lo más clásico. También esta bacteria puede afectar el pulmón. Fíjense, aquí vemos una distribución de una bronconeumonía cráneo-ventral, y en este caso en un animal que padecía un cuadro septicémico de salmonelosis, y de las muestras del pulmón se aisló también salmonela. Otra ubicación, a veces no tan frecuente, pero que puede aparecer, es la ubicación en el sistema nervioso, afectando las meninges. Si ustedes ven aquí la imagen, vemos el cerebelo hacia la derecha de la imagen y todo lo que es la porción del comienzo de la médula, la médula oblongada, con una reacción bastante severa sobre la meninge, que se ve bien de aspecto turbio, sucio, y eso es una
meningitis también causada en este caso por salmonela. La muestra de elección para el diagnóstico de salmonelosis, dentro de otras, pero esta es la que no debe faltar, es la muestra de bilis. En sí, la bilis normalmente tiene un color verdoso u oscuro. En los casos de salmonelosis, la bilis toma un color anaranjado, como nosotros solemos decir, como el color al zapallito, el naranja, el anco. Y vamos a ver que también el hígado manifiesta cambios de su forma, a veces aparece aumentado de tamaño, a veces aparece con bordes redondeados. La vesícula biliar puede presentar hemorragias. Entonces, para redondear un poquito, y ahora vamos a seguir viendo, la muestra de bilis debemos tomarla para poder hacer el cultivo, porque la salmonela vive muy bien en bilis y también es un ciclo enteropático. Entonces, desde la bilis alcanza el intestino y recircula. Entonces, esa muestra asociada a lo que es la muestra del contenido intestinal, particularmente la porción terminal, la muestra de lo que son los linfonodos regionales, para hacer aislamiento, también tenemos que tomar todas esas muestras mínimamente para intentar hacer el cultivo bacteriológico. Pero esto lo vamos a ver un poquitito más adelante. Esa es la característica más propia de una bilis de un caso de salmonela. Una bilis de color naranja que tiene grumos. Entonces, eso es bastante subjetivo cuando uno encuentra la necropsia. Y esto es una colecistitis fibrino-necrótica. Fíjense, esos son plaquitas de fibrina como tipo nódulos que están en la mucosa de la vesícula biliar. Y que esto, si bien no aparece en todos los casos de salmonela, cuando aparece es altamente sugestivo de salmonelosis. Es casi, les diría, una lesión patognomónica. Una lesión mucho más rara de ver es la necrosis isquémica de las extremidades. Este cuadro, que está asociado también a salmonela, se debe a que la bacteria, en algunos casos cuando produce septicemia, genera una trombosis vascular que afecta a los vasos periféricos, particularmente de las extremidades, y cuando el clima es frío, particularmente en el invierno, las extremidades quedan privadas de circulación sanguínea y empieza a haber un cuadro de gangrena seca. Posteriormente, si este cuadro progresa y es muy severo, pasa como en esta oportunidad, fíjense, se necrosa completamente el miembro y se pierden las porciones distales de las extremidades. Un cuadro descrito, pero bastante atípico de observar. En cuanto al diagnóstico, si bien algo hemos hablado, vamos a hacer un poquito más de foco en eso y también vamos a mencionar algo del tratamiento. En cuanto a las muestras de necropsia, para hacer bacteriología y cultivo, que en definitiva es una herramienta muy importante para el diagnóstico, debiéramos tomar muestras de contenido de ilion, contenido de bilis, muy importante, linfonodos mesentéricos y algunos órganos en caso de septicemia. Como mencionamos en otras presentaciones, el vaso, el hígado y el pulmón son buenos órganos, ya que normalmente actúan como una especie de filtro sanguíneo y ahí es relativamente fácil poder aislar las bacterias que hacen septicemia. Además, tenemos que tener en cuenta las muestras para histopatología con las condiciones propias de este muestreo. También debemos muestrear ilion y colon, o lugares donde haya lesión, los linfonodos mesentéricos, hígado, vaso, riñón, pero mínimamente las 3 primeras muestras en un cuadro de salmonelosis entérica debieran estar incluidas dentro del muestreo. Y tenemos que considerar, como decíamos hace un ratito, que la presencia de un aislamiento positivo no es confirmatorio del diagnóstico de salmonelosis si este no va acompañado de lesiones macroscópicas e histopatológicas. Para el tratamiento, en general se utilizan antibióticos. Uno de los más utilizados es la sulfametacina. Yo ahí le agregué alguna dosis. Y hay otros, como podrían ser también el ceftiofur o otros tipos de antibióticos, pero idealmente en los casos de salmonela, dada la alta resistencia que suele haber
a los antibióticos, lo ideal es hacer un aislamiento y comprobar la sensibilidad en el laboratorio a los distintos antibióticos. O sea, hacer un antibiograma y utilizar el antibiótico que nosotros sepamos que la bacteria es sensible.